Espero que se encuentre muy bien en este día y que la paz de Dios le guarde, que la paz de Dios le dé esa fortaleza, esa sabiduría y esa capacidad para poder afrontar todas las situaciones que nos suceden en el día a día. No importa lo que estemos pasando, no importa si estamos pasando alguna dificultad, algún problema. Lo cierto del caso es que tenemos que saber que el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que no tenemos que tener ningún temor, porque el amor de Dios nos enseña que fuimos creados con un propósito, y ese propósito es eterno. Los propósitos eternos de Dios en nuestra vida se manifiestan a través del día a día que vamos a tener que vivir mientras el Señor nos preste vida sobre la tierra. Hoy quiero compartir con usted un pasaje que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. Lo leo para usted en la Nueva Versión Internacional y dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Empezando nomás, el evangelista, por supuesto, porque estaba evangelizando, Juan Bautista comienza diciendo que él simplemente bautiza con agua, pero que detrás de él viene alguien que bautiza con el Espíritu Santo. Esto nos da una idea inicial acerca de los dos personajes que se van a encontrar en ese día histórico ahí en el río Jordán. La Biblia contiene esta historia y es una de esas historias bíblicas que podemos calificar con un desenlace, un final injusto quizá, desde la perspectiva nuestra como personas, como seres humanos. Por supuesto, estoy hablando de esa manera, porque nos enseña o nos cuenta una trayectoria de sacrificio de un hombre precisamente que vino a este mundo a pasar penalidades, a pasar dificultades, hasta el punto de tener que morir para que su sucesor cobrara relevancia y pudiera levantar el ministerio. Detrás de él venía alguien que iba a levantar el ministerio. Aclaro, por supuesto, que es la apreciación que hago desde la óptica humana, porque es común en nuestra trayectoria sobre la tierra, en nuestro paso sobre la tierra, es común que el Señor nos sorprenda muchas veces con situaciones en las cuales su forma de actuar, y cuando digo la forma de actuar de Dios, me estoy refiriendo específicamente a las bendiciones, a las exhortaciones, incluso a las pruebas que Él nos da, nos manda. Y mucha gente dice: no, es que Dios no nos manda pruebas. Claro que nos manda pruebas, por supuesto. La misma palabra dice y nos compara con el oro y con las piedras preciosas. Necesitan pasar por un trabajo difícil para poder resaltar, para poder realzar su belleza. La piedra preciosa está metida dentro de otra piedra, y entonces tienen que sacarla y tienen que labrarla a punto de martillazos, o tienen que pasarla por un proceso de pulimiento. De igual manera el oro en su estado natural es un simple metal que no es nada bonito, nada agradable. Para poderlo convertir en una joya hermosa, preciosa, hay que martillarlo, hay que pasarlo por el fuego, hay que fundirlo. Y eso es lo que el Señor nos enseña. A veces no nos gusta cuando estamos pasando alguna dificultad, alguna penalidad, como decimos humanamente, sino que queremos que eso se termine, que sea ya de una vez, o que nunca haya existido. Pero no, el Señor necesita pulirnos para que lo que Él va a hacer
en nosotros y a través de nosotros, pues sea algo que definitivamente tenga algún tipo de repercusión alrededor de las personas que están a nuestro alrededor. Recuerden que fuimos llamados con un propósito, y ese propósito es servirle al Señor. Ese propósito es tratar de llamar de llevar a la presencia de Cristo, o llevar a la salvación a aquellas personas que no conocen a Jesús. Esto es lo que Jesús nos deja en la Gran Comisión. Así que Dios nos bendice de manera que nosotros muchas veces ni siquiera nos imaginamos que existen esas formas. No estamos acostumbrados a situaciones que de pronto se convierten en bendiciones, se convierten en cambios para nuestra vida. Así que Dios nos prueba y nos enseña que la forma como nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas es muy diferente a como Él las ve. Y nos da un pasaje preciso para esta situación cuando nos enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versos 8 al 9, lo siguiente. Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Wow, dice uno, qué hermoso es el Señor, situado, sentado desde su trono, y desde allí, arriba de los cielos que conocemos, porque el cielo que nosotros conocemos es la atmósfera, por arriba, por encima de eso, en el tercer cielo, dijo el apóstol Pablo, desde allí tiene cuidado de nosotros, nos mira y piensa de una manera diferente a la que pensamos, porque cometemos comúnmente el error de creer que Dios piensa como no los humanos, como los mortales, y eso por supuesto que no es cierto. Recordemos que el reino de Dios no es de este mundo, sino que está sustentado en una eternidad. Lo que hay sobre la tierra tiene un paso temporal, efímero, y por muchos millones de años que pueda durar una galaxia, un planeta, en algún momento llegará a acabarse. ¿Por qué? Porque es finito, es algo que se acaba. En cambio, el reino de Dios nunca se va a terminar. Y cuando decimos que la tierra tiene millones de años ahí girando, dando vueltas y teniendo todo este proceso del cual los científicos han hablado durante muchos años, eso es nada en manos del Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo cronológico en el Señor no existe, existe una eternidad. Esto es lo maravilloso del Señor. Los pensamientos de Dios entonces están sustentados en una eternidad. Por lo tanto, su forma de actuar sobrepasa la esfera o los límites de todo lo que conocemos o del mundo físico en el cual habitamos. Recordemos que Dios es espíritu, y como ser espiritual, por supuesto que piensa de una manera espiritual y en una dimensión espiritual, mientras que nosotros somos carne y pensamos de manera carnal, o sea, de acuerdo a lo que vivimos, a lo que necesitamos, a nuestra existencia aquí en este planeta. Con todo esto anterior me refiero que cuando analizamos alguna situación que está alrededor nuestro, que nos acontece, que nos pasa, es común que lo hagamos viendo o pensando que nuestra existencia aquí en la tierra es lo único que existe. A veces se nos olvida este concepto: somos eternos, venimos de una eternidad y vamos para una eternidad. Aquí nada más, como podríamos pensar o decir, aterrizamos, estamos de paso y en algún momento vamos a despegar, vamos a salir de aquí. Los planes que hagamos, los planes que realizamos, es poco probable que estén proyectados hacia la eternidad. Normalmente la gente no hace planes para la eternidad, salvo cuando entra en ese contacto con el Espíritu y entiende que tiene que agradar a Dios, que todo lo que tiene aquí se lo debe a Dios, que su existencia es de Dios. Planeamos de alguna manera hacia la eternidad, pero la mayoría de las veces no. Pensamos en la casa, pensamos en la jubilación, pensamos en pagar, hacer pagos de bienes, muebles o inmuebles para que algún día sean de nosotros enteramente, no tener que pagarlos, no los debamos. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque nunca van a ser de nosotros. En el momento que nos vayamos, eso se va a quedar aquí en la tierra y no vamos a poder disponer de ellos, ni siquiera vamos a poder disponer de ellos. Y así, a través de las ciencias exactas que conocemos como la
matemática, como también es la economía, que nos dice que tenemos que planear, tenemos que hacer planes, los planes a corto plazo, los planes a mediano plazo, los planes a largo plazo. Todos hacemos planes de esta manera y sucede que cuando hablamos de largo plazo, por lo general, el largo plazo o la fecha máxima de cumplimiento es de 30 años. Imagínese usted 30 años para ir a un banco, para ir a una institución financiera a solicitar un crédito. Y decimos, le pregunta a uno, ¿cuál plazo quiere? Deme el más largo, deme el de 30 años. Entonces proyectamos a 30 años, que de pronto puede convertirse hasta en una falacia, porque 30 años para una persona que tiene más de medio siglo difícilmente los va a llegar a cumplir. Entonces, vivimos en un absurdo. El mundo que nos rodea es un mundo absurdo, que no tiene sentido, porque siempre proyectamos nuestra existencia sobre la tierra. Por esa razón, hermanos, es que no debe extrañarnos de ninguna manera todo lo que le acontece a este personaje bíblico que hoy vamos a tratar de estudiar. Y me refiero precisamente a este, que es uno de los personajes que poco se hablan, de los que muchas veces también se predican, porque su periodo de vigencia sobre la tierra fue cortito, fue relativamente corto. Se puede decir que tuvo un ministerio efímero. Fue levantado por Dios, eso él lo sabía, él recibió el llamado, es levantado por Dios para anunciar la llegada y el ministerio de Jesús, la llegada y el ministerio del Cristo. Dios le dice, usted tiene que ir y tiene que ir a anunciar, a preparar el camino para cuando venga Jesús, para que Jesús continúe con ese mensaje de salvación, con ese mensaje de que el reino de los cielos se acercó a la tierra en el momento que Cristo vino. Su predicación, la predicación de Juan Bautista, estaba rodeada de una vida bastante sencilla, podemos decir. Era una vida austera en cuanto a cómo él vivía, en cuanto a su alimentación, en cuanto a su forma de vestir y las demás condiciones. Dice la palabra de Dios que se alimentaba de grillos, es decir, de langostas, o algunos dicen que eran camarones del río, y además de eso comía miel silvestre, o miel de abeja, como nosotros le llamamos, como nosotros le conocemos. Y en cuanto a su vestido, vestía con piel de camello. Me imagino que en algún momento algún camello moría y quedaba la piel ahí, él iba y la cortaba y se hacía su túnica, su traje. Esto es lo que uno se imagina cuando lee ese pasaje. Era un hombre que no tenía una apariencia elegante, por supuesto. Él andaba predicando un mensaje muy, muy duro para la gente. ¿Por qué? Porque era decirles, arrepiéntanse y conviértanse, vuélvanse a Dios, que es lo que estamos necesitando todos. Esto, la forma austera, pues obviamente no demerita lo que era la autoridad y el poder con que él predicaba. Él denunciaba el pecado, él se encargaba de denunciar el pecado y la falsedad de los religiosos de la época, que de acuerdo a su conocimiento se aprovechaban de eso y trataban de transmitirle a la gente lo que ellos interpretaban de las Escrituras, y llevaban al pueblo, por supuesto, a hacer y deshacer a su antojo, y manipulaban las vidas de las personas. Nada diferente a lo que sucede hoy en día con muchas denominaciones, con muchas congregaciones, con muchos religiosos que manipulan a las personas y las hacen creer cosas que no dice la palabra de Dios. Enseñan falsedades, enseñan blasfemias, y la gente lo sigue porque a la carne le gusta escuchar cosas agradables a la carne. Esto que sucedía en los tiempos de Juan Bautista está sucediendo también en nuestros días, y esto es algo que nos debe preocupar, nos debe llamar poderosamente la atención. Por eso es que insistimos constantemente, estamos insistiendo en la necesidad de conocer la palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser engañados muy fácilmente. Pero bueno, no podemos hacer que la gente estudie la palabra de Dios obligatoriamente. Esto es algo que tiene que nacerle a usted como hijo de Dios, que usted tiene que abocarse a conocer la palabra de Dios para poder saber qué es lo que Dios quiere en su vida. No se sabe exactamente, volviendo a Juan Bautista, no se sabe con exactitud cuánto duró su ministerio, pero sí tenemos claro, muy, muy claro, que él anuncia la llegada del Mesías, la llegada de Jesús, y tuvo ese gran privilegio. No sé si usted puede tener una noción de lo importante que era eso. Imagínese que a usted
que anhela tener un ministerio. Todos de alguna forma anhelamos tener un ministerio. Qué hermoso sería que nos dijeran, mire, vamos a anunciar la venida de Cristo. Bueno, ahorita que estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo, que le digan, bueno, usted va a salir a anunciar que Cristo viene, que Cristo ya va a llegar y lo va a ver llegar en las nubes. Aunque eso no va a pasar, porque sabemos que las condiciones son diferentes. La Biblia nos enseña que Él vendrá desde las nubes y llamará con trompeta y nos hará ese llamado. Y solamente los que estemos preparados, me incluyo, porque estoy seguro de que usted y yo, que hemos creído en Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, vamos a irnos con Cristo en las nubes. Solamente eso lo vamos a ver, eso dice la palabra. Pero repito, en una hipótesis de que pudiéramos recibir ese llamamiento de Dios para que salgamos a anunciar la segunda venida de Cristo, sería un privilegio inmerecido. Y Juan Bautista tuvo el privilegio inmerecido de anunciar la venida de Jesús. Y no solo eso, también de saber que estaba frente a Jesús, frente al Mesías, frente al Salvador del mundo, cuando lo vio llegar allá al río Jordán a bautizarse. Tuvo la honra también, una honra inmerecida para cualquier mortal, de bautizar a Jesús. Y después de que hizo esto, dice que los cielos, dice la palabra de Dios, que los cielos se abrieron y que él escuchó la voz del Padre. Vio al Espíritu Santo descender. Habla de la forma de paloma. Es una descripción gráfica para que nosotros tengamos una idea acerca de que era algo diferente, era algo que no escapaba a los límites del conocimiento, de la visión humana. Dice que desciende como paloma y nuestro Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por lo demás, podemos decir que el trabajo de Juan Bautista, desde la perspectiva humana, desde el punto de vista humano, pues era un trabajo que cualquiera podría decir que era absurdo, porque no sabemos a ciencia cierta cuándo inicia su predicación. Él comienza llamando a los hombres al arrepentimiento y les dice que arrepiéntanse y conviértanse. Los metía dentro del agua, y esta acción que conocemos actualmente como bautizar, literalmente meter a la gente en el agua es sumergir. Él lo sumergía en el agua y era una metáfora de lo que a futuro íbamos a practicar físicamente los creyentes. ¿Qué significa? ¿Por qué hablo de una metáfora? Porque cuando los creyentes realizamos este ritual, el significado que le damos a esto es que aceptamos a Jesús, hemos aceptado a Jesús, hemos recibido a Jesús, a Cristo en nuestra vida para que nos transforme, y inmediatamente cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nos convertimos en hijos de Dios e inmediatamente nuestras vidas cambian, nuestra vida es transformada. Dice el apóstol Pablo, somos nueva criatura a través de la aceptación, el conocimiento de Jesucristo, cómo Cristo viene a morar en nuestros corazones a través de la presencia del Espíritu Santo. Pedimos perdón, aceptamos el perdón de Jesucristo, el perdón de los pecados, por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerde que el libro de los Hebreos nos dice que es el único, el último, el único y verdadero sacrificio aceptado por Dios para perpetuidad. Ya no van a haber más sacrificios de sangre para perdón de pecados. Nos sumergimos entonces cuando aceptamos a Jesús y decidimos ir al bautismo, nos sumergimos en agua para simbolizar que estamos haciendo un pacto con Dios, prometiendo, por supuesto, dejar atrás nuestra vida de pecado, y simboliza que somos lavados, nuestra vida es lavada y perdonada cuando nos metemos al agua y surgimos del agua renovados con la presencia de Cristo Jesús. Eso es lo que significa el bautismo. Porque mucha gente habla del rito en sí. El rito en sí no tiene ningún sentido si no hay arrepentimiento, si no hay deseo de cambiar. Es como tomar un pecador y meterlo al agua y sacar el mismo pecador del agua mojado. Eso es todo. Pero si nosotros realmente entendemos el significado del bautismo, que es arrepentirse y convertirse es volverse del mal camino que estábamos haciendo, ese bautismo es eficaz porque lo estamos haciendo delante de Dios y delante de los hombres. El trabajo realizado por Juan Bautista a nosotros nos parece extraño, decía anteriormente, pero en realidad lo que realizó tiene un significado muy importante y una trascendencia muy importante en nuestra vida.
para los cristianos, para la iglesia actual. Su legado, el legado de ese acto hermoso, maravilloso que hizo Juan Bautista llega hasta nuestros días y se seguirá transmitiendo hacia adelante hasta el momento en que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuándo se materializa? Precisamente en el momento en que la humanidad de cada persona entiende, llegamos a ese conocimiento de que sentimos esa necesidad y la materializamos de arrepentirnos de nuestros pecados y de pedir perdón para que sea la sangre de Cristo la que se haga efectiva, la que nos lave, nos limpie en nuestra vida. Juan Bautista era un hombre hijo de levitas, ahí usted puede estudiar la historia en la Biblia, lleva una vida pobre, una vida de sacrificios constantes, tal vez de desprecio, por supuesto de incomprensión por parte de la gente que lo rodeaba, y más aún cuando se levanta a predicar. A pesar de eso, siempre hubo personas que fueron tocadas por su predicación y se acercaban y se arrepentían y se convertían. Otros lo hacían por si acaso, por eso sus palabras eran duras. Lo importante de todo esto es que él había recibido el llamado y había tomado la visión de Dios, la visión que Dios le dio en un momento de su vida y decidió echar para adelante cumpliendo con ese propósito. Muchas veces a nosotros Dios nos da una dirección y la ignoramos o decimos, nada, esto es una cuestión de la mente, es un pensamiento. Él tenía muy claro acerca de lo que era la voz de Dios. A nosotros nos cuesta mucho escuchar la voz de Dios, por eso es que a veces, y cuando digo a veces, la gran mayoría, erramos, nos equivocamos, cometemos muchos errores. Juan dice, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí. Él comenzó a hablar, comenzó a anunciar la venida del Mesías, pero en algún momento va a aparecer, en algún momento lo voy a ver, decía, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. La revelación, hermanos, o el conocimiento que este hombre tiene acerca de la persona de Jesús, al inicio, al comienzo de su trabajo, de anunciar a Jesús y llamar a la gente al arrepentimiento, pues si usted lo busca en la palabra de Dios, lo va a encontrar reflejado tal vez en algunos muy pocos escritores bíblicos y profetas, pero es suficiente, muy, muy suficiente para hacer comprender o para poder entender que él había sido llamado a anunciar a Cristo. O sea, no fue que simple y sencillamente él se le antojó salir al desierto a predicar y a decirle a la gente arrepiéntase y conviértase. Al describirlo, al hablar de Cristo, precisamente en estas pocas palabras que vemos retratadas aquí en el Evangelio de San Juan, vamos a tener cosas muy reveladoras. La primera de ellas es lo que hemos estudiado en otras ocasiones y lo que hemos venido diciendo con respecto a la persona de Cristo. Y el primero de ellos es la preexistencia de Cristo. Y es que cronológicamente, si usted lo analiza y lee la Biblia con detenimiento, se va a encontrar que Juan es anterior a Cristo, o sea, nace antes. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, nos dice que la madre de Juan estaba embarazada 6 meses antes de que el ángel Gabriel se le anuncie a María y le diga que ella va a concebir a través, por obra y gracia, del Espíritu Santo. Pero curiosamente, siendo mayor que Jesús, Juan Bautista recibe de parte de Dios esa revelación de que Jesús siempre ha existido, como lo dice el mismo San Juan en el Evangelio cuando dice en el verso 1, y aquel verbo, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y posteriormente dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a la encarnación que tuvo Jesús en el vientre de María, su madre. Por eso es que Juan viene diciendo, este siempre ha existido. Es una revelación que él recibe directamente de Dios. Y el evangelista Juan, pues, obviamente nos lo viene recalcando cuando nos habla acerca de la preexistencia de Jesús. Repito, 1, del 1 al 4, mejor vamos a leerlo para que nos quede claro. Dice así, en el principio ya existía el verbo, o sea, ya existía Cristo, y el verbo estaba con Dios. Recordemos que Cristo también era el verbo porque era la promesa que encontramos acerca de la anunciación que hace, o la revelación que hace Dios de un Salvador que va a venir para la humanidad. Génesis 3:15, cuando el hombre cae en pecado,
y entonces le dice a la mujer que ella, de su simiente va a nacer un hombre. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio. Es un pasaje muy hermoso de la Biblia, porque Cristo se nos revela desde el principio. Y dice San Juan, en el principio era el verbo, ya existía, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús, promesa, Jesús, existencia real, Hijo de Dios, era Dios y estaba con Dios. ¿Dónde estaba? Estaba en el cielo, tenía que venir del cielo. Él estaba con Dios en el principio, continúa diciendo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En el momento que Jesús llega al Jordán, a Él le cae, Dios le da la revelación de que ese es del que Él hablaba, que siempre había existido desde antes, desde la eternidad. O sea, Dios siempre ha sido Dios, y esto es lo que Él revela en ese momento a la humanidad, porque dice que este es del cual yo hablaba, el que ha existido desde siempre, desde el principio. El segundo punto es que Juan Bautista no tenía conocimiento de quién era Jesús, y suena como muy controvertido, pero no, porque ya lo dijimos. Por revelación él recibe que Jesús ha existido desde siempre, pero la persona de Jesús como tal, él no sabía cuál era. No sabía cuál era el verdadero Mesías que un día iba a llegar, donde él iba a estar bautizando a la gente en el río Jordán. Dice, yo no le conocía. Se refiere quizá a que ellos tal vez no tenían contacto personal, no tenía contacto personal con Jesús, o bien tal vez habiendo en algún momento tratado con Jesús, no sabía que ese era el Mesías, que ese era el Cristo. La revelación se da en el momento que él lo vuelve a ver o lo ve en esa entrada al río Jordán que Jesús hace. Pero algo muy hermoso, y es que Juan sí estaba convencido de que era Dios quien lo había llamado a anunciarlo. Por ese motivo habla de la revelación que Dios le da de bautizar con agua. Y aquí Juan Bautista nos lleva una enseñanza sobre lo que significa escuchar la voz de Dios, algo que a nosotros nos cuesta mucho, escuchar la voz de Dios y mantenernos firmes al llamado. Él sabía que había en un momento determinado recibido pues una voz interior que le había dicho que sería el pregonero, del cual habían profetizado otros profetas cuando anunciaron. Lo podemos encontrar en Isaías capítulo 40 y en el libro de Malaquías capítulo 3. Ya se había dicho que alguien se iba a levantar predicando con poder y autoridad sobre la llegada de Jesús a la tierra al anunciarlo. O sea, Juan Bautista también era parte de las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Jesús recibe la convicción, cuando Juan recibe la convicción de que a él le corresponde anunciar al Cristo, le corresponde anunciar la llegada del Mesías, nada más lo que hace es obedecer. El hombre simple y sencillamente, como decimos en buen tico, le hace caso a Dios y se va a predicar al desierto y a bautizar a la gente que llegaba al río Jordán, porque él estaba seguro de que era Dios quien lo había llamado. Esto es algo que nos debe llamar poderosamente la atención. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una orden? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, nos ha mandado a hacer algo y simple y sencillamente pensamos que son cosas de la mente? Y no obedecemos porque estamos en una posición más cómoda, porque no queremos molestarnos, no queremos incomodarnos. Ser una voz entonces en el desierto, hermanos, no debió resultar para nada fácil para este hombre llamado Juan Bautista. ¿Por qué? Porque tenía que luchar contra todas las adversidades de la época. Y aquí nos encontramos que siempre van a haber problemas, siempre van a haber adversidades, siempre vamos a encontrar dificultades a la hora de que tengamos que llevar el mensaje del Señor. Sin embargo, él tuvo convicción. Vea qué hermoso, qué importante. Él tuvo convicción de haber escuchado la voz de Dios y siguió adelante. Eso era lo que él tenía que hacer. Echar para adelante sin tener la más mínima duda. Llega a decir más adelante, es necesario que yo mengüe para que él crezca. En otro pasaje de las Escrituras que podemos encontrar ahí leyendo el texto. La gente lo seguía y era de alta estima entre los hombres piadosos de la época. Siempre va a haber gente piadosa, siempre va a haber gente que ha sido guiada por el Señor y que va a entender lo que el Señor pone en los seres humanos para que prediquemos la palabra de Dios, y habrá gente que no entienda definitivamente.
Pero hay algo muy importante. A pesar de que Juan Bautista tenía seguidores, él sabía que ningún ministerio podía ser mayor al ministerio de Jesús. Ningún ministerio que se haya levantado sobre la tierra o que se llegue a levantar en los días posteriores a este puede ser superior o mayor a Jesús o al ministerio de Jesús. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Nadie puede ser levantado o exaltado por encima de la persona de Dios. Por eso es que Juan Bautista dice: es necesario que yo mengüe, decrezca, me haga pequeñito, porque Él es el que realmente es grande. Dice el verso 34, yo lo he visto y por eso testifico que esto es el Hijo de Dios. Se refería al momento en que Jesús llega y lo ve, y entonces inmediatamente recibe la revelación y testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Y con respecto, hermanos, a toda la enseñanza que queremos extraer hoy del pasaje leído, quiero que nos enfoquemos en estos puntos ya para ir tratando de terminar esta enseñanza o esta predicación. Lo primero de ellos que quiero que analicemos es que hay un propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y sepamos esto, tenemos que saberlo, que hay un momento justo en que no importan las circunstancias, no importa todo lo que está a nuestro alrededor, debemos cumplir con ese propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que en algún momento vamos sí o sí a tener que cumplirlos. Si analizamos la vida de Juan Bautista, nos vamos a encontrar que era un hombre con pocos recursos económicos, quizá con ninguno. Recordemos que sus padres servían al templo y en el templo se les asignaba una porción de lo que la gente llegaba a dar en diezmos y ofrendas. Ellos pertenecían a la clase sacerdotal. Así que por lo general esta gente no tenía ni propiedades, ni casas, ni bienes materiales. Esta gente no tenía prácticamente más que lo que las personas llevaban por concepto de ofrenda y por concepto de diezmos al templo. Entonces Juan Bautista no era una persona adinerada, era un hombre pobre, digámoslo así, sin recursos económicos. Tal vez con muy poca instrucción académica, es muy probable. Como decimos ahorita, para nosotros es importante la instrucción académica porque, bueno, a los que Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar en la escuela, luego el colegio, luego la universidad y luego sacar algún posgrado y desempeñarnos en alguna profesión, los que somos profesionales, para nosotros es muy importante. Él tal vez no tuvo esa posibilidad, no tuvo la posibilidad de estudiar y él era de una instrucción académica un poco limitada. Y digo esto porque cuando usted escucha las palabras de Juan que se transcriben, nos encontramos que su léxico pues denota un poco tal vez falta de preparación académica, pero aún así, y esto es lo más importante de todo, aún así llegó a mucha gente con su mensaje. Fue un mensaje que caló, que tocó la mente de muchas personas. Y lo mejor de todo, que es tal vez lo más importante, tuvo el privilegio de anunciar la llegada del Mesías a la tierra. Otra cosa que es importante extraer del mensaje es que debemos simplemente obedecer la voz de Dios e inmediatamente actuar. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios y posponemos? Repito, porque decimos, no, yo no tengo recursos, yo no tengo medios, soy pobre, o tal vez no tengo palabras para hablar, y la Biblia nos enseña todo lo contrario. Dice que aún aquellos que no podían hablar, como en el caso de Moisés era tartamudo, Dios lo manda a hablarle a Faraón, pero como Moisés no puede expresarse claramente con Faraón, simple y sencillamente Dios le dice, no, ahí está su hermano Aarón va a ser su voz. Y Dios de alguna manera va a encontrar la forma de cumplir su propósito cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Simple y sencillamente debemos obedecer la voz de Dios e inmediatamente actuar. Juan Bautista hizo eso, Juan Bautista obedeció, aunque su final no fue para nada agradable. ¿Sabe qué le pasó a Juan el Bautista? Bueno, los que no han leído la historia, les invito a que lean el Evangelio de San Juan y se va a encontrar que fue decapitado por orden de Herodes. A él le cortaron la cabeza. Bueno, ¿por qué sucedió todo eso? Lo invito a estudiarse el pasaje. Hay algo que debemos entender y es que
De los pasajes bíblicos podemos extraer mucha enseñanza y podemos incluso pasarnos horas y horas hablando. Hoy vamos a enfocarnos en a lo que hemos venido. Y otro punto que quiero rescatar es que Juan Bautista pudo ver cielos abiertos y vio también descender el Espíritu Santo sobre Jesús y escuchar la voz del Padre. Cuando obedecemos vamos a ver cosas que ni siquiera nos hemos imaginado que van a ocurrir, que ni siquiera nos hemos imaginado que existen cuando obedecemos la voz de Dios. Y esto, hermanos, usted y yo, como cristianos, debemos estar muy atentos a escuchar la voz del Espíritu. Dios tiene para los que le obedecen, y entienda esto, Dios tiene para aquellos que le obedecen una política de cielos abiertos y una bendición espiritual abundante, entiéndame. Bendición espiritual, política de cielos abiertos. No estoy hablando de nada económico, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de bienes materiales. A Dios no le interesa que usted tenga eso. A Dios le interesa que usted sea bendecido en el ámbito espiritual. A Dios le interesa que usted reciba de manera abundante lo que Él tiene para darle, porque quiere que usted y yo seamos los multiplicadores de su reino, los que salgamos por las calles a hablar acerca de Dios. Estamos en los últimos tiempos en donde hay que recoger esa cosecha. Como lo dijo Jesús, a la verdad, la mies es mucha, o sea, lo que hay que recoger, la cosecha es muy grande. Pero las personas que están dispuestas a trabajar, los obreros, son muy pocos. Es poca la gente que quiere dedicarse, que quiere aceptar el llamado, que está dispuesta a recibir del Señor lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Creámosle entonces, hermanos, creámosle al Señor. Escuchemos su voz y no desmayemos, siguiendo hacia adelante, hacia la meta, sabiendo que Cristo viene pronto por su iglesia. Recordemos, cielos abiertos. Juan vio los cielos abiertos y eso fue lo que sucedió a partir del momento en que Cristo vino a la tierra, a partir del momento en que Cristo recibe, después del bautismo, el Espíritu Santo. Él recibe el Espíritu Santo. Recordemos que en ese momento era un hombre, era el Hijo de Dios, pero tenía condición de hombre. Y a partir de ese momento hay una política de cielos abiertos. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro suficiente Salvador, va a haber una política de cielos abiertos. La iglesia necesita recibir esta revelación de cielos abiertos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque cada vez se acorta más, cada vez es menos el tiempo que nos queda para ganar almas, para llevar almas al reino de los cielos. Así que lo invito, usted que ha sido seguidor de este canal durante tanto tiempo, usted que nos ha bendecido con sus viendo los audios, con su sintonía cada vez que subimos un video. Recuerde esto, y el tiempo se acorta y necesitamos predicar el Evangelio de Cristo. Hermanos, pero necesitamos conocer su palabra. Necesitamos saber qué dice la Biblia. Acérquese a la iglesia más cercana. Yo sé que hay programas de discipulados en las iglesias donde nos enseñan a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para no caer, no ser engañados, no caer en el error como mucha gente está cayendo en estos tiempos. Hay gente siendo engañada y están siendo engañadas porque no quieren estudiar, no quieren conocer la palabra de Dios. Muchos leen la palabra de Dios nada más el día que llegan a la iglesia. Y lo peor del caso es que en los cultos, por lo general, usted ve que son muy poquitos los que llevan su Biblia para poder leer el mensaje del pastor. Y es que ahora todo nos lo presentan en pantallas, todo lo vemos arriba en la pared o donde quiera que nos lo proyecten, pero no leemos la palabra y por eso no estamos acostumbrados a ver la palabra. Incluso me he dado cuenta como muchos creyentes de hoy en día ni siquiera tienen Biblias, con el cuento de que la pueden descargar en el celular y la tienen ahí en el celular como una aplicación más. Pero le garantizo que usan más el Facebook o usan más WhatsApp o cualquiera de las otras aplicaciones, TikTok, no sé, todas las demás, que la misma aplicación de la Biblia. Por eso, hermanos, si usted quiere ver una política de parte de Dios de cielos abiertos, si usted quiere ver los cielos abiertos, estudie la palabra de Dios. Y así como Juan Bautista recibe la revelación de Dios acerca de quién es la persona de Jesús,
nosotros necesitamos recibir la revelación de Dios acerca de quién es la persona de Jesús, porque la mayoría le conocemos como un Jesús histórico, aquella historia del hombre que se hizo de Dios, que se hizo hombre, que vino a la tierra, que se encarnó en María la Virgen y que vino a nacer, vivió una vida tal vez oculta para nosotros en cuanto al conocimiento de las Escrituras durante los primeros 30 años y luego los últimos 3 años los dedicó a predicar. Eso es lo que conocemos de Jesús. Pero realmente conocemos a Jesús. Dios quiere darnos cielos abiertos, les repito, para que al abrirse el cielo sepamos quién es Jesús. Ese Jesús que muchas veces lo hemos ignorado. Y les recuerdo esto, Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces hemos permitido que Cristo entre a nuestra casa? ¿Cuántas veces hemos permitido que Cristo cene con nosotros? ¿Cuántas veces hemos podido tener esa cena, ese diálogo, esa intimidad con el Señor? Le invito, porque nos decimos cristianos, pero realmente nos estamos comportando como cristianos. Realmente somos cristianos. Yo quiero que retomemos este tema y veamos en este pasaje de Juan el Bautista la importancia de poder escuchar la voz de Dios y la importancia de poder actuar en el momento en que Dios nos llama a actuar. Iglesia, Cristo viene pronto. Así que voy a pedirle que en este día, ahí donde está, incline su rostro y ore conmigo esta oración y le diga, Señor Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero conocer más acerca de ti y me comprometo a estudiar tu palabra, me comprometo a poder seguir las instrucciones que tú me das en este libro maravilloso que llamamos la Biblia. A partir de este momento, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Te pido por favor que perdones mis pecados. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración, le doy buenas noticias porque dice la palabra de Dios que cuando creemos en nuestro corazón, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, dice que adquirimos la salvación. Así que este día, deseándole que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible, le digo hasta la próxima. Nos vemos. No olvide, por favor, suscribirse al canal si no está suscrito. No olvide por favor mandarme sus comentarios que son de mucha ayuda y de compartir este mensaje con otras personas que no conocen la existencia de este canal. Muchas bendiciones.